Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Verdad o Mentira. Ya les adelanto que les vamos a entretener, porque va a ser un programa entretenidísimo, como todos, durante 60 minutos, para que luego, si quieren, puedan ver el partido del Racing contra el Atleti. O sea, esto son las 9 ahora, a las 10, tal, y el que quiera ver el partido que le vea, y el que no, que vea otras opciones que tenemos aquí en Popular Televisión. Vamos a hablar sobre educación. Algunos estarán pensando en estos momentos y digo, joder, lo que se le ha ocurrido a Claudia, fíjate qué tema más, hay que ser rebuscado, ¿no?, por estos momentos en España hablar sobre educación. Pues sí, porque uno de los pilares fundamentales que decimos absolutamente todos, sobre todo en los últimos años, es que tenemos que consensuar de una santa vez una ley de educación. Esta mañana, cuando estaba preparando un poquito el programa, estaba viendo que durante 35 años ha habido la friolera de 7 leyes escolares. Durante 35 años, 7 leyes escolares. Los resultados escolares son los que son, y no se los voy a repetir. Muchísimas dudas que tenemos todos sobre verdaderamente tener una educación. Ha habido una evolución de un lado y a otro, según si cuando le tocaba al Partido Socialista lo hacían de una manera, cuando les tocaba al Partido Popular lo hacían de otra manera, y lo que quiere todo el mundo es que haya un consenso. Será este el 2017 cuando definitivamente haya un consenso. También es cierto que hace muy poquito estuvieron al borde de estar en contacto, antes de que viniera el ministro señor Wert, con el señor Gabilondo. Estuvieron a punto ahí, pero bueno, ya saben las que son las cosas, y sobre todo en política. Qué rabia da, de verdad, que en temas con estos no haya un consenso profundo, porque el sistema educativo en España nunca va a mejorar sin un pacto político y social. Nos guste o no nos guste. Si nuestros representantes son capaces de hacer eso, que yo creo que no es difícil, porque en conversaciones que ustedes tienen en casa con familiares, quien más que menos tiene hijos, tiene nietos, le da vuelta a todo esto, yo creo que hay 7 u 8 puntos que están de acuerdo. ¿Es posible que nuestros políticos no se pongan de acuerdo cuando la gente normalmente, tranquilamente, en una sobremesa, puede charlar con sus propias vivencias? Pues eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar en positivo. O sea, vamos a obviar todo lo que ha pasado, porque lo conocen sobradamente, todo ese jaleo que hubo durante tantísimos años, y vamos a intentar ir en positivo. ¿En qué situación nos encontramos ahora? ¿Cómo es nuestro sistema? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sacar un sistema que a toda la gente, a todos los chavales que están estudiando en estos momentos, en su edad escolar y después en otras edades universitarias, etcétera, etcétera, luego después definitivamente haya una estabilidad? Es lo que queremos y es, desde luego, el gran reto y el gran camino. Tenemos con nosotros a nuestro consejero, Ramón Ruiz. Consejero, muchísimas gracias, porque sé que ha tenido un día tremendo para contactar con usted, normal. ¿Cuántas consejerías lleva? ¿Consejería de Educación, Cultura, Deporte? ¿Alguna más? Juventud y Cooperación al Desarrollo. Madre mía, ¿no hay alguna más? Esto me recuerda a los años finales de los años 80, 90. Hay que ampliar las consejerías. Cuando había 12, 13 consejerías, pero entonces no tiene tiempo para nada, ¿no? Bueno, hay que trabajar, pero tengo un equipo excepcional. Eso está muy bien. Sin los equipos no se puede trabajar, y yo tengo los mejores conmigo. Eso decía la vicepresidenta cuando usted era director de Educación, que usted ha sido un fenómeno. Bueno. Siempre se lo he dicho públicamente, a mí no me duelen prendas, las cosas como son. Usted lo hizo muy bien. Yo, de lo que sé, procuro hacerlo lo mejor posible y, sobre todo, trabajo. Y si tengo un mérito, que creo que hay que decirlo a veces para ajustar la autoestima, decir a lo que hace uno bien, sé compactar equipos, sé coger equipos que trabajan y que tienen una misma finalidad, y son los que me han acompañado durante muchos años, en el Centro de Profesores de Santander y ahora en la consejería. Bien, tenemos un historiador, Joaquín Rubio. Muy buenas, Joaquín. Buenas Bienvenido a Verdad o Mentira. Y imagino que habrá muchas preguntas para el consejero, sobre todo aquello futuro, y si es posible que seamos capaces entre todos de poner las bases para hacer una verdadera ley de educación, además que sea duradera, que es de lo que se trata. Pues sí, efectivamente, se trata de conseguir una buena ley de educación que sea lo suficientemente flexible como para dar cabida a todas las sensibilidades políticas,
como para recoger las opiniones de los alumnos, de los padres de alumnos y de los profesores, y que a la vez pues sea firme en lo importante, en lo que tiene que asegurar que nuestros hijos y nietos reciban una educación buena, muy buena. Nos acompaña también Jesús Herrera, su director de Liera Montañés. Jesús, buenas muy tardes. buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos aquí al programa. ¿Tú crees de verdad que toca ya definitivamente una ley de consenso a partir de 2017? Ojalá, y bueno, yo creo que en estos días algún paso se ha avanzado en este sentido, en una negociación en la que el consejero ha sido muy protagonista y se ha llegado a un punto de consenso importante, al menos para eliminar algunas cosas que, bueno, por lo que sea, no convencían. Probablemente todo obligado por la peculiar situación política española, pero me parece que después de tantas discrepancias, empezar a encontrar puntos de apoyo, pues me parece que es estimulante, ¿no? Veremos a ver hasta dónde se avanza. Consejero, usted que es de luego un trabajador y un experto en ley de educación, porque lo ha vivido todo al dedillo, ¿dónde cree que ha estado ese... ¿por qué no ha habido ese término medio que se podía satisfacer a unos y otros a lo largo de 35 años? ¿Qué cree que se ha hecho mal entre unos y otros para que ahora no podamos disfrutar o nuestra gente no pueda disfrutar de una ley consensuada? Yo creo que ahora se acertó con la palabra para llegar a intentar llegar a un consenso. Se la va a llamar Ley Básica de Educación. Yo creo que en los 35 años que ha comentado usted antes, la arquitectura, lo que es la arquitectura del sistema educativo no ha variado. No ha variado. Lo que ha variado es los elementos más ideológicos cada vez que ha gobernado un partido. Entonces, la arquitectura sigue igual, primaria, secundaria, bachillerato, no han cambiado los cursos, pero cada uno ha ido introduciendo elementos más ideológicos. Y entonces, yo creo, y lo digo hoy, yo soy partidario de un pacto por la educación, soy partidario de un pacto en lo básico, que yo creo que la comunidad educativa es la que sabe cuál es lo básico, luego podremos hablar de algunos elementos, pero si queremos hacer una ley consensuada, redonda, en que todo se hable, no va a ser posible. Por tanto, creo que hay que centrarnos en lo que es básico del sistema educativo, y ahí estamos de acuerdo, y dejar aspectos que yo creo que forman parte más de una visión ideológica de la realidad y de la vida, y que creo que no caben en las escuelas, además. Consejero, ¿qué puntos de lejanía cree usted que hay en estos momentos donde la conciliación va a ser complicada? Pues mire, si empezamos a hablar de pública y privada, si empezamos a hablar de derecho a la libre elección de centro, si empezamos a hablar de la religión sí o no en las aulas, etcétera, son elementos de conflicto. Ahora, yo creo que todos queremos que haya una educación lo más inclusiva posible, lo más equitativa, que se trabaje la diversidad del alumnado, que es muy compleja en el aula, que haya una innovación metodológica que prepare y vayamos un poco más del enciclopedismo que ahora existe, o sea, que preparemos a nuestros alumnos para enfrentarse a un mundo incierto, que seamos capaces de trabajar por proyectos, de trabajar en grupo, de tener criterio, todo eso lo compartimos. Y yo creo que ahí estamos. Pues venga, vamos a empezar por lo que creen nuestros contertulios, tanto Joaquín como Jesús, que deben ser, en un principio, los pilares que sustenten esta nueva ley que nos ha anticipado el consejero, que ya tiene nombre, o tendrá nombre. Pues me parece que ya está dicho, ¿no? Liberar en alguna medida de carga ideológica la enseñanza, la educación, la formación. Supongo que eso no es muy fácil porque entran en conflicto, pues bueno, las opiniones y las sensibilidades ideológicas en cuanto a la religión, la educación, la ciudadanía. Efectivamente, la educación pública y la privada, y también en ciertas materias y aspectos formativos también hay un asunto que ha introducido factores de turbulencia, como es el hecho autonómico, la enseñanza que, en fin, en determinadas comunidades, pues supongo que introducen dificultades a la hora de tal. Ahora hay un debate importante en torno a los deberes
que seguramente también el consejero seguramente tiene una opinión autorizada al respecto. En fin, hay un montón de asuntos en los que hay que meterse a negociar y Bueno, hablar. tenemos unos cuantos puntos que ha dicho Jesús, vamos a escuchar otros puntos que me imagino que también tendrá Joaquín. A esto, pensando un poco sobre este tema y sobre la dificultad de ponerse de acuerdo en hacer una ley de bases, que efectivamente yo creo que sería lo ideal, hacer una ley de bases de la educación, me venía a la memoria un viajante inglés que en el siglo XIX estaba recorriendo España y se asombraba de que los políticos españoles no fueran capaces de ponerse de acuerdo de hacer una constitución y que después de cada correspondiente asonada, pues cada partido que ganaba o grupo que ganaba el poder, pues hacía su correspondiente constitución ajustada a su ideología. Y decía, bueno, que hagan una que permita que todos convivan y dedíquense a trabajar, por favor. Yo creo que eso es la clave. Es decir, hay que hacer una ley de bases que afecte a lo más importante del sistema educativo, que permita a esa parte ideológica de los distintos grupos políticos que puedan hacer sus variaciones cuando gobiernen, y sobre todo una cuestión muy importante, y es que permita de alguna manera articular lo que es el papel de las familias y el papel de las aulas. Es decir, yo creo que hay que distinguir claramente lo que es educación de lo que es formación. En la formación fundamentalmente intervienen las aulas, en la educación deben tener un papel muy importante las familias. Y eso la ley tiene que permitir articularlo de forma que a las familias se les permita intervenir en esa parte tan importante y a la vez se les exigen responsabilidades de esa parte tan importante en una cuestión que, no olvidemos, cuesta mucho dinero. Es uno de los elementos en los que más dinero se invierte. No voy a decir que cuesta, que se gasta, sino en lo que más dinero se invierte. Consejero, hay que recuperar el papel fundamental del profesor. Haciendo una autocrítica en general, estamos hablando de 35 años de educación, donde da la sensación que el profesor se ha dejado bastante manga ancha y que ahora los padres dicen, hombre, es que el profesor ya no es el profesor y tiene que haber un respeto, tiene que haber una frontera, como siempre ha habido, consejero, entre el profesor y el alumnado. ¿Es un tema menor o cree usted que es un tema que hay que recuperar, el de la autoridad del profesor? No, bueno, es un tema central. El profesor es un elemento capital de la educación, es el centro. Yo diría que el profesor y los liderazgos educativos, cada centro tiene su cultura y cuando vemos que un centro funciona, lo sabemos todos que ese centro funciona, sea público y privado. Todas las familias y todo el mundo que alrededor sabe que ese centro funciona. Y eso es gracias al equipo de profesores y a un liderazgo pedagógico. Y esto es fundamental, pero yo más bien creo que lo que ha dicho Joaquín es muy importante, es que sepamos trabajar conjuntamente para un proyecto, pero que cada uno esté en el sitio que le corresponde. Y eso, hay que abogar más por una escuela a tiempo total, porque todos educamos en la escuela, en la casa, en la sociedad, en los medios de comunicación, pero cada uno tiene que tener un papel y una autonomía en ese papel. Y en ese sentido puede ser que incluso los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto haya ido degradando la labor del profesorado. Y esto yo creo que hay que recuperarlo. Y luego quería hacer una postilla sobre el aspecto ideológico. Hay algunas cuestiones que son claramente ideológicas, pero hay otras posturas que son ideológicas, pero que van más allá de un partido concreto, etcétera. Por ejemplo, apostar por la equidad y apostar por una educación inclusiva no debe ser considerado un factor ideológico de la izquierda. Yo creo que eso debe ser del conjunto de la sociedad. Y si nos hemos opuesto algunas a la LOMCE es porque tenía aspectos segregadores, no porque fuera del Partido Popular. Es que separar a los niños en itinerarios en edades tempranas, no conducirle a un título, el ponerle barreras para llegar a donde quieran, eso no sé si era ideológico, pero eso nos oponíamos, ¿no? Pero también, consejero, no era muy positivo que se diera rienda suelta y que un alumno pudiera tener hasta 3 asignaturas y que pudiera pasar, y que también pudiera tener la opción de que el propio profesor dijera que, bueno, pues puede pasar
Parece que hay, en todos los aspectos, me imagino que en todas las leyes habrá sus fricciones. Mire, una de las cosas que tenemos que poner encima de la mesa, y lo tenemos, nosotros tenemos el sistema educativo más duro para que un alumno alcance el título básico y mínimo que hay en un Estado. Nosotros exigimos que la titulación mínima a los ciudadanos sea la ESO. Estamos teniendo, poniendo unas dificultades tremendas a los ciudadanos para que lleguen a ese título. Y yo creo que una de las cosas que ya el ministro ha hablado y compartimos, yo creo que es que hay que hablar de certificados de competencias y luego justamente un bachillerato y el camino posterior en estudios es el que tiene que ir delimitando quién puede y quién no puede. Pero este título mínimo que tenemos todos los ciudadanos le estamos poniendo muy difícil para los ciudadanos. Una barrera muy elevada. Esto no ocurre en ningún otro país europeo. Esto que estamos exigiendo. Y nuestros alumnos, cuando van fuera, alumnos que van a estudiar un año al Reino Unido o un curso de bachillerato, vienen todos con matrícula de honor, vienen todos con sobresalientes. Nos falta otras cosas que hacen esos: trabajar en equipo, inventar, tener juicios, hablar en público, defender una tesis, otros aspectos metodológicos. Pero nosotros tenemos todavía una educación muy exigente, lo que pasa que creo que es muy enciclopédica todavía. Consejero, los que estamos aquí más o menos tenemos 5 años arriba, 5 años abajo, Sí. pero yo he hecho las 2 revalidas y aquí estoy. Joaquín las ha hecho y aquí está. Usted las ha hecho, aquí está. Jesús las ha hecho y aquí está. Jesús igual es joven todavía, ¿no? Jesús sí que Una las ha hice, hecho. una hice. Bueno, yo hice las 2 y aquí estoy. Hice las 2 y preu. Claro, usted es del anterior, yo soy del 70. Yo soy de los primeros de COU. Y aquí estamos. Sí, pero pero- ¿por qué vender que las revalidas son tan malas? No, pero mire, No, yo le pregunto. no, mire, la diferencia es también estar en los tiempos. Yo empecé en el Instituto Santa Clara y luego en el José María Pereda, que le inauguré hace 50 años. Y empezamos 700 y pico. Y llegamos de esa promoción, llegamos a Preu 9. Entonces, ¿y qué pasaba? Que había otro mundo laboral, en cuarto la gente lo dejaba, iba a trabajar a un taller, etcétera. Ahora el problema es que afortunadamente en Cantabria tenemos solamente una tasa de abandono escolar temprano del 9,4, pero si no, se convierte en una persona que no encuentra un nicho laboral ni encuentra un trabajo. Nosotros en aquella época, los que se iban quedando en las reválidas o en Preu, pues hoy día o tienen un negocio, son emprendedores, ganan más que nosotros, o están de altos cargos de algún banco. Compañeros míos que perdieron la reválida o el Preu. Hoy la sociedad lo que hace es que si pierdes el carril del sistema educativo, ¿qué haces? Pero eso no es incompatible con que el estudio requiere un esfuerzo. No, total. Sí. Hombre, eso total. Sí. Yo creo que esa es la percepción que a veces nos llega a decir, bueno, es que ahora a los chicos esa cultura del esfuerzo parece que se es más liviana. Ya veo que el consejero no opina lo mismo, pero cuando además ese niño a la vuelta de unos años se va a encontrar con un mundo muy competitivo para entrar en el mercado de trabajo. Yo no sé si ustedes tienen hijos en la ESO o en bachillerato. Ya no. Ya no, pero estudian mucho. Estudian los chavales mucho. O sea, unos chavales hoy que están en el bachillerato, yo he sido profesor de instituto hasta hace poco, bueno, he sido muchas cosas, pero en última época volví al instituto. Y los chavales que ya están en bachillerato y que quieren ir luego a una carrera y tal, son muy responsables, estudian. Yo creo que no podemos decir que nuestros jóvenes no estudian y no se esfuerzan, ¿eh? Nadie, consejero, no se trata de... Nadie ha dicho eso, no, bueno, sino simplemente lo que hemos... No, la cultura del esfuerzo, decimos, aquí hay un momento en que hay unos chavales que hay que darles otras salidas y para eso el sistema tiene que ser suficientemente flexible, que realmente o tienen dificultades o no tienen motivación por los estudios. Y eso ocurre en los 13, 14 años, tal, pero cuando un chaval, que por eso digo que es muy caro nuestro título de eso, y tenemos que repensarlo,
Y luego yo el otro día que tuve oportunidad de hablar con el ministro, una charla larga, el que viene de Europa decía, sí, si es que en el Reino Unido le certifican 2 materias tal y luego un servicio a la comunidad y ahora te certifico estas competencias y tú te seleccionan o no en un instituto o en una universidad o tal. Y aquí a todos los obligamos a llegar a un nivel que es muy fuerte. Yo digo es que cuando los chavales optan por seguir estudiando, y aquí estará el compañero Ricardo, son muy responsables. Bueno, yo creo que, comentando un poco todo lo que se ha dicho, creo que sí que lo que tú comentabas, y comentaba también el consejero, que hay que recuperar ciertos valores, hablando de los profesores. Hay que recuperar ciertos valores como el respeto al profesor y a los compañeros. Todos hemos visto los problemas que hay con el acoso y en fin, y la intolerancia. Hay que recuperar los valores del trabajo y del esfuerzo como camino para conseguir un premio y un itinerario en la vida y forma de afrontar los problemas. Y hay que conseguir también recuperar los valores de la solidaridad dentro del mundo estudiantil. Porque yo creo que hay que reflexionar sobre un tema que para mí es muy importante, sobre estos problemas que acosan a nuestra sociedad, como puede ser el machismo, como puede ser la xenofobia, como puede ser la intolerancia. Detrás de muchas de estas personas que manifiestan esas carencias existe un problema educativo detrás. Y entonces la educación tiene que, lo que he dicho antes, formar y educar. La educación tiene que poner en valor todos estos valores, valga la redundancia, y hacer que educar para personas que sean capaces de vivir en libertad. Porque vivir en libertad tiene su método. La libertad no es un viva la pepa, como se decía antiguamente, sino que la libertad es un saber vivir, un saber tolerar, un saber dónde acaba tu libertad y empieza la del vecino. Y luego, en cuanto a las barreras, pues sí que es cierto que a lo mejor las barreras pueden ser pues excesivas. Yo no conozco esa comparación entre distintos sistemas educativos, pero sí que quiero decir que quizás a nuestro sistema educativo lo que le pasa es que tiene una cierta dispersión, es decir, no se centra en lo más importante. Yo soy de la teoría de que un estudiante con 14 años que sea capaz de manejar el lenguaje, es decir, expresarse, entender, escribir en el lenguaje, y una básica de matemáticas y de física y de 4 cositas más, de geografía, de historia, de humanidades, está preparado para afrontar cualquier cualquier estudio universitario. Las pruebas que se hacen para mayores de 25 a la universidad no dejan de ser eso. Entonces, yo creo que quizás lo que habría que hacer era, hasta cierta edad, centrarse en esas cuestiones importantísimas y después abrir varios caminos, pero ojo, varios caminos que después tengan la posibilidad de cruzarse. Es decir, que una persona o un estudiante que por las circunstancias de la vida o por intereses particulares y de gusto decide irse, por ejemplo, por una formación profesional, que si en un momento determinado y quiere ir a incorporarse al mundo universitario, que lo pueda hacer. Yo creo que por ahí deberían ir un poco los tiros. Jesús. No, quiero decir, no ese es el mundo que yo veo. No ese es el mundo que yo veo en la edad adulta. Es decir, no, con unas 4 materias y un poquito de tal está preparado para ir a la universidad. Pues a lo mejor está preparado para ir a la universidad, pero me temo que cuando ese joven sanamente ambicioso quiere colocarse a partir de un cierto nivel profesional, se va a encontrar con un grado de exigencia más alto que el que me ha parecido oírte describir. Yo creo que en ese terreno yo creo que el nivel de exigencia no debe reblandecerse, pero bueno, el consejero nos dice que en Europa funciona de otra manera. Y luego, en cuanto a otro tipo de valores, como hemos hablado de los casos tan lamentables de acoso y demás, ¿cuántas veces, quizá por fallos del sistema o por falta de firmeza, son las víctimas las que reciben el castigo, las que, por ejemplo, tienen que abandonar el colegio donde son agredidos? Me parece que ahí
también falla el sistema por algún lado. Yo creo que sí, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único, ten en cuenta que yo he dicho hasta cierta edad, hasta cierta edad. Es decir, no estoy hablando de un fin de la educación, pero sí yo estoy convencido de que una persona que por cualquier circunstancia deja de formarse, pues porque encuentra un trabajo, porque tiene necesidad de su familia de que se incorpore. Me pasó a mí, yo me incorporé al mundo laboral con 14 años y todo lo que he hecho después lo he hecho trabajando. Bueno, tenía esa oportunidad y tenía esa vocación, pero lo hice después. Pero ahí también se pueden dar casos. Si tú eres capaz, y yo tenía esa formación, una formación de, pues conocía el lenguaje, saber utilizarlo, y una formación básica en las ciencias y en las humanidades, creo que se puede reincorporar. No digo que eso sea lo que van a exigir, pero creo que se puede reincorporar y que puede iniciar cualquier camino profesional, de formación profesional o incluso de una universidad. Yo quería introducir, si le parece, consejero, o quería responder ahora. No, perfecto. Brevemente, no, Muy bien. un segundo. Digo, me ha parecido muy interesante la distinción entre la parte más de aprendizaje académico y la educación como global. Yo creo que aquí se ha perdido una colaboración familias-profesorado. Habría que, eso sería un tema muy complejo quizá para analizarle, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ha habido una distancia a medida que van creciendo los niños, una diferencia entre la valoración y papel que la familia atribuye al profesorado. Y yo creo que formar académicamente le forma el sistema educativo, pero educar corresponde al conjunto general. Y yo creo que a veces no hay suficiente sintonía entre lo que se quiere, qué valores se quieren educar en el conjunto de la sociedad. Y esto me parece que es una dificultad. Y luego, yo comparto lo que he dicho, hasta un cierto, lo que se ha hecho, todas las reformas, no ha cambiado la estructura del sistema, pero ha aumentado el currículo, porque se piensa que el niño es una enciclopedia que hay que meterle cada vez más. Y entonces lo que hay que seleccionar es cuál es lo básico que hay que conocer, porque hay otros elementos que hoy se pueden conseguir en otros sitios de información. Y hay que prepararle, como dice Jesús, para ir al mundo adulto, ir al mundo laboral, competir con otros, colaborar con otros para triunfar, y esto no lo enseñamos en la escuela. Pero hay aspectos, consejero, a usted, insisto, le pongo por bandera porque me parece una persona muy relevante para hablar de educación. ¿A usted no le chirriaba cuando en alguna de las 7 leyes, no sé cuál, alguna de las 7 leyes... Seguro que acaba diciendo la LOCSE, porque era socialista. No. Hombre, a mí me chirría, por ejemplo, que un alumno, en cualquiera de las leyes, no supiera que el Pisuerga pasaba por Valladolid, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, a mí eso me chirría. Yo no le voy a decir que sepa los partidos judiciales de Madrid. Pues mira, en fin, bien. Pero a mí, por ejemplo, hay cosas de esas que me llamaban la atención, a mí y a los padres. No puede ser que viviendo en España, y esto hila un poquito lo que comentaba Jesús anteriormente, nuestros alumnos de 12, 13 años no conozcan, pues no sé, pues a cualquier río, o el Turia, o sea, algo que es conocer un poquito España. Entonces, para mí eso es tremendo. Y al fondo lo que le quería preguntar era si podíamos buscar un término medio entre la actitud que se tenía cuando nosotros estudiábamos, Dios nos librara a cada uno de nosotros decir en casa que había pasado algo con el profesor, y la situación de ahora donde son los padres los que van a donde el profesor y, en fin, y hasta incluso un poco galleando. Habrá que buscar ahí un término medio de respeto, como dice usted, entre unos y otros. Sí, eso es lo que ya señaló el compañero al principio, y yo subrayo. Yo creo que se han perdido las alianzas entre la familia y el profesorado. Y tiene que haber una alianza en el que el beneficiado sea el alumno. Nosotros trabajamos por ese alumno y ellos trabajan por ese alumno que además es hijo. Y esto se ha perdido un poco. Yo el otro día que me reúno con colectivos de profesores, me reuní con los directores de primaria y realmente estaban un poco alarmados de cómo hay un control excesivo de lo que se hace minuto a minuto en las aulas y se radiografía. Entonces ellos decían, hay que dejarnos
una cierta libertad de trabajo, porque nosotros queremos lo mejor para nuestros alumnos. Y esta alianza familias-escuela se ha perdido un poco y hay que recuperarla. Y yo intento trabajar también con las familias. Creo que ha habido unos años de crispación, también lo voy a decir así, unos años de crispación y nadie se fía de nadie. Yo creo que hay que reconstruir un clima de diálogo, de serenidad, de consenso y pensar que todos trabajamos para el mismo fin. Porque yo creo que ahora muchas de las asociaciones de padres lo que hacen es, en vez de colaborar, estar encontrando los fallos del sistema, cuando hay que trabajar todos juntos para mejorar el sistema. Esto es lo que yo diría. En el sistema de las familias, en el sistema, digamos, organizativo de las familias, estoy pensando en CEAPA o en CONCAPA o en otras, también opera la carga ideológica de cada cual, por ejemplo, en este asunto de los deberes, en la que, por ejemplo, CEAPA organiza una campaña muy potente en su contra, y por esto me interesaba mucho conocer la opinión del consejero sobre los deberes, sobre lo que se debe hacer al respecto. Yo sobre los deberes ya nos hemos pronunciado y hemos mandado a los centros. Yo creo, yo no estoy en contra de que haya deberes, primera cosa. Ahora, otra cosa es que debemos reflexionar en cada centro para qué sirven los deberes. Y no son lo mismo igual los deberes en un centro que en otro. Y no son igual los deberes para un niño que para otro. Los deberes, nosotros pensamos que los deberes no deben sobre todo producir desigualdad. Entonces, si hay en un centro deberes, cuando un niño lo comprende perfectamente y se le manda repetitivo, y a otro niño que no ha acabado se le manda un trabajo que no puede acabarle en 2 horas porque tiene dificultades, eso no es positivo. Y luego lo que debe haber una coordinación en los deberes. Lo que no podemos hacer es que cada profesor ponga los deberes de su materia y un día no haya nada y otro día los alumnos lleven una carga que no los puede acabar. Y por último, cada centro debe tener, en su proyecto educativo, debe reflexionar conjuntamente cuál es el papel. Lo que no puede ser es que en el mismo centro haya un profesor que le dé una validez tremenda, otro que no le dé validez tremenda, uno que lo corrija, otro que no lo corrija. Entonces, nosotros lo que hemos pedido es, la cantidad no hace la calidad, los deberes no deben producir desigualdad, porque es que en algunos sitios no mandar deberes es condenar a los niños a ver la televisión, en algunos ámbitos, y por tanto sí que conviene qué tipo de deberes: lee, idea, escribe lo que ha ocurrido, trae un proyecto, no necesariamente tienen que ser mecánicos, y luego debe ser una tarea compartida del conjunto del centro. En esto no podemos ir cada profesor por libre. Esto es mi pensamiento. Hay una corriente que hablan incluso, pues son un poco más duros, dice, es que hay muchos deberes que son deberes para los padres. O sea, que no son, es verdad, que son deberes que parece que los ponen para los padres, no para los alumnos, y son un auténtico galimatías elaborar. Luego hay otro aspecto que imagino que no es ajeno y que le pensamos todos y que a lo mejor me toca a mí decirle. Vamos a ver, a los niños les estamos volviendo locos, con todo el cariño, con un sobrecariño. Un niño después de acabar no puede hacer inglés, ir a una escuela de fútbol, ir a natación, ir a clases particulares, que se tenga que duchar, que tenga que lavarse y que tenga que estar fresco para el día siguiente. Tiene que haber un aspecto de normalidad dentro de lo que es un niño. O sea, el niño tiene que decía Santo Tomás, ya que hablaba de la LOCSE, mi querido consejero, Santo Tomás decía que había que dividir el día en 3 ochos, 8 para trabajar, 8 para dormir y 8 para el resto. Pues bueno, empleémoslo, que a lo mejor Santo Tomás de vez en cuando decía alguna cosa interesante, pues vamos a utilizarla, ¿no? Entonces, a los niños, yo no sé si el consejero también, de vez en cuando, porque esto que estoy diciendo yo está en el día a día, está en la calle. ¿Cuántos de los que nos están viendo en estos momentos dicen al niño, es que no me da tiempo, para tantas actividades? Y a lo mejor, bueno, pues hay que sosegarse un poquito, ¿no? Sí, yo creo que en esto de los deberes se puede decir que es un poco como la aspirina, ¿no? Que con una te quita el dolor de cabeza, pues si te tomas 30, pues te intoxicas. Y luego a los deberes efectivamente hay que añadir esta competición que existe entre algunas familias a la hora de ir a, pues mi hijo va a música, pues además el mío va a no sé qué, pues el otro hace.
y no quieren que no haya deberes para poderle llevar a más actividades. Yo creo que los deberes son interesantes, bien organizados en su justa medida. ¿Por qué? Pues porque hacen enfrentarse al alumno en soledad a aquellos conocimientos que le han sido expuestos en el aula, porque en definitiva por lo menos lo que eran los deberes que nosotros hicimos. Podían ser muchos o pocos, pero si te habían estado explicando la regla de 3 ese día, pues te ponían un problema de regla de 3 o 2 o 3, ahí ya iba, y tú te tenías que enfrentar solo a resolver el problema y te surgían unas dudas que luego eran aclaradas en clase. Y yo creo que este es el espíritu de los deberes, tener la capacidad del alumno de enfrentarse solo a la resolución de un problema de matemáticas, al análisis de un texto en el lenguaje, a la comprensión de un hecho histórico en humanidades, en fin. Yo creo que eso es así. Ahora, también estoy de acuerdo con el consejero en lo que dice de que tiene que ser, el colegio tiene que estar un poquito, digamos, ponerlo de una forma homogénea y atendiendo a la individualidad de cada alumno. Pero claro, también ahí chocamos un poco con el tamaño de las aulas, el número de niños que tienen los profesores y, claro, analizar lo que tiene que poner a cada alumno en función de su capacidad, pues resulta un poco difícil en algunos casos, en otros depende del aula, ¿no? A lo mejor tienes una aula extraordinaria que la mayoría de los chavales entienden y tienes un par de ellos que les puedes ajustar. Pero, en fin, por ahí deberían ir. A eso me refería yo, que una regla de 3, si el profesor va a seguir el ejemplo, ¿no? Se da cuenta que en clase hay la mayoría que sería capaz de volver a hacer ese ejercicio, no le pongamos cosas repetitivas, pero esa gente puede llevar otro tipo de actividad. Y luego, siguiendo con lo que ha dicho de cómo utilizar el tiempo libre, nosotros casi siempre, cuando hacemos alguna recomendación, hacemos las recomendaciones internacionales. Dicen que un alumno de los primeros años de primaria, con 10 o 20 minutos tiene bastante, porque es un hábito, tener la costumbre de ir a su rincón, si le tiene o no, pero sacar un poco, y luego va creciendo. El último de primaria, 30 minutos. El salto es en secundaria. En secundaria, ahí sí que hay que estar ya 60 minutos o más, porque claro, ya se van produciendo dificultades. Pero el abuso, como en todo, el abuso de deberes es malo, el decir no a los deberes, nada de deberes, tampoco me parece bien. Eso es nuestra postura, ha sido. Hay un aspecto que me gustaría tocar, los valores que se presupone que deben tener los directores de los colegios. A mí me parece un aspecto fundamental, además los tiempos que corren, donde bueno, pues cada uno hace lo que le viene en gana, como ahora está auspiciado por la libertad de expresión, en fin, tú fuera de tu profesión puedes pensar lo que quieras, pero bueno, hay situaciones que están en la mente de algunos de los que nos están sintonizando y de bueno, no es muy normal que un director de un colegio tenga unos valores que no son equitativos con una enseñanza primaria, una enseñanza básica, que todo tendría que ir acompasado. No pido pureza para nadie, evidentemente, eso está diciendo el menos impuro, pero sí por lo menos tener una serie de valores que yo creo que tienen que aflorar, sobre todo cuando estamos hablando de enseñanza primaria. Bueno, ¿se refiere a un caso concreto ahora o en general? Bueno, vale para todo, Vamos, vale para todo, mire, consejero. Yo lo he dicho antes, o sea, una de las cosas que estamos empeñados en la consejería en este periodo que estamos es en una educación inclusiva, en un liderazgo pedagógico en los centros, porque es fundamental. Vamos a poner en marcha un curso de 2 años de duración para los directores de los centros, donde hay un equipo directivo que lidera a un grupo de profesores, no hay alumno que se resista si tienen un proyecto compartido. Y se trata de mejorar este liderazgo pedagógico que nos falta respecto también a otros países, o sea, un líder pedagógico a la cabeza del centro. Y luego la innovación educativa y metodológica, que creo que también estamos muy lejos de lo que son las corrientes de un siglo XXI. Y en el caso concreto que me señala, yo discrepo de lo que ha dicho la compañera. Es cierto que lo ha dicho en un WhatsApp privado y que ha sido recogido en un pantallazo que era hecho público, pero yo discrepo de sus manifestaciones. Evidentemente, eso no podía ser de otra manera. Nuestros consejeros sabemos cómo es y bueno, que ese tipo de situaciones, pues hombre, llaman la atención. Pero yo iba más al fondo, no de la postura suya, que está clara, no hace falta ni que lo dijera, sino simplemente
controlarnos la palabra. No me sale la palabra decir, por lo menos que ese tipo de personas que tienen al cargo colegio de niños, pues hombre, se le presupone una serie de valores que debieran llevar en la enseñanza sobre los críos. Eso es lo que el fondo de lo que yo quería decir. El nombramiento de los profesores en todos los ciclos es una elección del claustro, es un nombramiento por parte de la autoridad académica, de la consejería en su caso. No le nombra la consejería, hay una comisión, ahora va variando. Yo creo que en eso también la nueva ley debemos reflexionar cómo elegimos a los directores de los centros, ¿no? Ahora mismo hay una comisión formada por padres, profesores y administración, y hay un proyecto que se valora, y esto es lo que está ahora, ¿no? Pero yo creo que es una figura capital, como en cualquier sitio. El liderazgo de una organización es fundamental, y un centro educativo pues es una organización muy compleja, muy cambiante, que hay elementos, los alumnos, las familias, el contexto, la administración, los ayuntamientos, el personal no docente, que también es fundamental, porque hay técnicos de sociosanitarios, físicos, y manejar esa organización compleja y además inestable, porque todos somos de la misma categoría profesional, todos somos licenciados, es fundamental tener habilidades sociales, emocionales, saber dirigir un proyecto, tener un proyecto claro y explicitarle claramente, dentro y fuera, que las familias sepan, usted ahí el hijo y esto es lo que vamos a hacer. Y esto es un punto capital. ¿Los sindicatos son un quebradero de cabeza? Son aliados nuestros, que los paso con ellos muchas horas. Aliados a veces. A veces. Son necesarios en el sistema educativo y tenemos, yo creo que tenemos una relación bastante buena, porque metemos muchas horas de diálogo, y el diálogo pues podrá haber momentos difíciles, pero vamos avanzando. Y luego también es muy difícil, lo que digo es, cuanto más heterogeneidad sindical hay, pues hay posturas más difíciles. A veces se llevan peor entre ellos que con la administración. Pues les digo esto porque circulan por ahí tantas leyendas urbanas, yo no estoy en todos los colegios. Me contaban una anécdota, decía, es que tú no tienes ni idea del funcionamiento interno de un colegio. Digo, bueno, pues posiblemente no. Y me presentaban un ejemplo muy tonto, ¿no? Pues una señora de la limpieza que tienen contratada y que, bueno, pues limpia, y que hay una persiana caída. Y entonces digo, oye, sube la persiana. Dice, no, yo no tengo por qué subir la persiana. Digo, no me lo puedo creer. Dice, pues estas cosas, estos ejemplos, que los entiende todo el mundo, existen en estos momentos. Digo, no me puedo creer que alguien que va a hacer la limpieza, que tenga que subir la persiana, no sube la persiana porque no es su función. No es su función. Hombre, esos son ejemplos, bueno, son ejemplos extremos. Pero del momento que usted asiente con la cabeza, es que algún ejemplo le habrá llegado. Sí, bueno. Claro. Hay, tenga que tener en cuenta que hay... Pero eso es tremendo, consejero. No somos muchos en el sistema educativo. Ya. Nosotros gestionamos 9.000 profesores, 90.000 familias y mucho personal laboral. Pero eso que usted se cuenta es quizá un caso extremo. Yo conozco algún caso extremo también, pero generalmente la gente tiende a colaborar. ¿La polvareda del nuevo calendario escolar se va posando? Bueno, yo he tenido reuniones con los directores, con la FAPA y con la CONCAPA. Y yo creo que van admitiendo, en el calendario escolar hubo la polvareda por la conciliación. Sí. Por la conciliación, que eso no es un momento de... Mire, nosotros tenemos dos objetivos que les vengo repitiendo y que han confirmado en este trimestre que se vamos avanzando. Uno es, lo que lo decían las familias, los niños al final del trimestre llegaban muy cansados. Este sistema educativo español que tenemos no diferencia entre un niño de 3 años y un niño de bachillerato. Y le sostenemos a las mismas horas al día. Tienes ahí 5 horitas. Y llegaban los pequeños, sobre todo en primaria, llegaban muy cansados a Navidad. Eso lo dice cualquier familia y puede hablar con cualquier familia. Y por otro lado, los de secundaria, al estar mucho tiempo, haber hecho los exámenes ahora el día 10 y quizás 10 días, crean unas disrupciones tremendas en los finales
de trimestre. Y nosotros queríamos mejorar el aspecto físico y convivencial de sus alumnos. Y por otro lado, el empeño que yo tengo de innovar, los bancos de libros era un ejemplo y este es otro. O sea, lo que queremos es que esos 5 bimestres con unas evaluaciones sirvan para pararse y que el conjunto del alumnado reflexione cómo llevamos el aprendizaje de estos alumnos, que hay que mejorar, que hay que introducir, y se lo digan a las familias en un informe cualitativo, y se está haciendo, y los directores han reconocido, y ayer la asociación de CONCAPA, que efectivamente en este campo ha habido un avance, que ha habido más información, que se han fijado en cosas que antes eran meramente cualitativas, un 3, un 4, un 7, y que ahora ha habido un informe que les da más señales sobre el aprendizaje. Y yo estoy contento con eso. Y creo que van a quedar contentos al final del curso casi todos. Si se queda contento con capa, desde luego va a ser un éxito. Exacto. Porque llegaban a decir... Ahora, otro tema es la conciliación, que yo desde el primer momento he dicho, y lo mantengo, que la educación, en lo que dice usted antes, no puede ser responsable de la conciliación total. Nosotros ayudamos en lo que podemos. Claro. Porque ahora es otra cosa, que por eso el sistema educativo está así. No hay comentario parlamentario o mediático que no acaben diciendo esto se soluciona con la educación. Violencia de género, esto, lo otro, los valores, el nacionalismo. Con una educación se soluciona esto. Hombre, lo que pasa es que está todo un poco revuelto, ¿no? Está todo un poco bastante revuelto. Pero coincide, ¿no?, conmigo, ¿no? Sí, sí, que al sí, final sí, sí. en cualquier debate parlamentario o mediático o tertulia, dicen la educación. Hay que volver a la educación. Lo que demuestra lo importante que es la Importante educación. que es. Y lo que yo decía antes, que no es una cuestión exclusiva del colegio, ni Exactamente, muchísimo menos. mucho menos. Yo aprendí en el colegio, pero me educaron mis padres, fundamentalmente. Exactamente. Pues digo de esto porque también hay esta mañana en una tertulia que teníamos en la radio salió el tema de las últimas sentencias, ¿no? Las últimas sentencias judiciales, lo que a algunos como sentencian, hablan de humor negro, en fin, todo este tipo de cosas. Y había un abogado, que también era Chiqui Sarabia, dice, no, dice, eso estaba tipificado antes, dice, lo que pasa es que vino la ley Mordaza y con la ley Mordaza pues eso se vino abajo. Dice, pero antes de la ley Mordaza, el que hiciera eso, ese la pagaba. Dice, y ahora con la ley Mordaza, dice, los jueces lo que hacen es aplicar la ley. Otra cosa es que nosotros no tengamos los suficientes conocimientos en resolver ese tipo de situaciones, porque ante una persona en la calle, en el momento de decir, bueno, ¿cómo es posible que te insulten, que te agravien, y que no pase absolutamente nada, y que encima te digan, bueno, pues es humor negro o hay que ser tolerante? Caramba, yo nunca he entendido así la tolerancia. Lo que pasa es que los jueces pues aplican las leyes, y en estos momentos, como existe esa ley, pues aplican de una manera que a lo mejor no nos gusta al resto. ¿Qué es de lo que se trata? Consejero, ¿vamos a mejorar, usted cree, a partir de los próximos años, todos los datos? En general, estoy hablando a nivel nacional. Bien, está hablando de España. Por supuesto. Porque yo aquí ya que me da esta oportunidad, voy a decir que tenemos un buen sistema educativo en Cantabria. Muy buen sistema educativo, que es mérito, algo será de la administración, pero no es de la administración, es de los docentes y de los centros educativos. Aquí hay una tasa de titulación en EXO de más del 95%. Aquí tenemos un abandono escolar temprano del 9,4%, cuando Europa pide un 15% para España, y aquí estamos en 9,4%. Otro elemento fundamental, porque ahora sí que lo dicen, ahora se ha puesto de moda la neurociencia y se dice que los primeros años de vida son fundamentales. Tenemos una tasa de escolarización gratuita en 2 años del 70%. Del 70%. Por tanto, tenemos muy buen sistema educativo en Cantabria. Y esto hay que decirlo, porque si no lo decimos parece que... No, muy buen sistema educativo. Y hay que mejorar, hay que seguir mejorando, evidentemente. Y yo creo que se han abierto unas condiciones para que haya un acuerdo básico en educación en el Estado. Y yo creo que ha sido exigencia de las comunidades educativas, creo que ha sido también una exigencia de las comunidades autónomas que gestionamos la educación y que un ministro que yo creo que también ahora ha visto que los nuevos tiempos van por otro lado. Y las vibraciones que a usted le ha producido, esa toma de contacto con el nuevo ministro y el ambiente que ha habido alrededor con todos sus compañeros, ¿favorecen lo que usted está comentando? Yo creo
Yo creo que sí. Ahora bien, el ministro en funciones también era el ministro y no tomó ninguna decisión. Yo creo que hay un contexto sociopolítico que hace que todos tengamos que aprender del diálogo y del consenso. Y yo creo que en eso también está el ministro. Yo veo peor al PP que al ministro, se lo digo en serio. Porque el ministro da pasos y luego veo que el propio partido quiere recurrir. Hoy se ha puesto una subcomisión en marcha con Ciudadanos, el PSOE y el PP, y nosotros, como comunidad autónoma y como partido socialista, queremos contribuir a que haya una ley básica en el Estado, pero sin trampas. ¿Qué es de lo que se trata? Por lo demás, cada vez menos problemas, eso es buena señal. Usted antes decía que era el profesorado, bueno, el abanderado, todo esto, pues hombre, la administración también que no funciona, pues me imagino que tendrá también sus puntitos. Lo digo yo para que no se ponga colorado. Me imagino que esto tiene que ser así, ¿no? Es un conjunto. Claro, un conjunto. Sí. Eso tiene que ser un conjunto. Y luego me imagino... La administración lo que debe es facilitar los medios. Yo en este sentido creo, lo decía antes Ricardo, Joaquín, que es una inversión y no todo el mundo entiende el gasto en educación como inversión. Estamos todavía lejos. El ministro me lo decía, me alegró mucho el otro día porque tuve una conversación con él en Santander muy larga. Decía, Ramón, pacto básico sí, pero hay que pactar en el Congreso pacto económico, porque hay que invertir, porque educar bien es caro, porque hay alumnos que necesitan mucha ayuda, cada vez hay más alumnos con necesidades educativas especiales, se necesitan recursos y esto a veces no se comprende todo el mundo que invertir en educación es bueno. Y me imagino que todos los aspectos que también tocaba Jesús al inicio del programa, la satisfacción que tiene que tener un consejero, pues cuando ve las televisiones y ven otras comunidades que desgraciadamente pasan casos que aquí, toquemos madera, no se están produciendo, y me imagino que eso tendrá que ver mucho, algo tiene el agua cuando la bendicen, de lo bien que se están haciendo las cosas. No se puede cantar victoria nunca, jamás, ni muchísimo menos, pero por lo menos, como usted dice, sumándome a lo que estaba comentando, los datos están ahí. Los datos están ahí, que son muy interesantes y que de momento aquí pues no sufrimos esos graves inconvenientes que, bueno, últimamente están apareciendo demasiado en los medios de comunicación y que no es nada bueno. Algo más que... Yo creo que le hemos hecho un tercer grado aquí al consejero, bueno, le hemos abrazado a preguntas. Encantado, no. Y es lo que queremos. Pues Jesús Herrera, que muchísimas gracias. Un placer. Consejero, que ha sido un placer tenerle con nosotros. Igualmente. Y ojalá, a ver si no tardando mucho, dentro de año o año y pico, puede venir por aquí y dice, lo conseguimos. Con la señal de vestidura lo conseguimos todo en menoscabo de ese sistema único que tenemos que tener en España y que después de 35 años y de 7 leyes. Las tengo aquí, si tengo 2 minutos las leo. No, yo me las sé de memoria. Usted las sabe de memoria, pero fíjate, tenemos que ir al año 70, la Ley General de Educación. En el 80, déjame ya que lo sé. Sí, hombre, ya que lo he trabajado, déjame que me luzca. En el 80, la Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares. En el 85, la Ley Orgánica del Derecho de Educación. En el 90, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la conocida como LOSE. Después, en el 2002, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Más adelante, en el 2006, la Ley Orgánica de Educación, la LOE, y luego hay otro juego de palabras, la penúltima, 2013, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LONCE, y la futura se denominará, que lo decía usted en un principio, no sé si pero algo nos ha adelantado. Voy a dejarlo hasta para el consenso, eso. Pero algo nos había adelantado al principio. La del 2000 de Pilar del Castillo no se puso en marcha, la del 2002. No se ve. Y en todas estas ha habido 2 huelgas generales, se ha costado, en fin. Bueno, todo sea en beneficio de la educación, a ver si todos nuestros críos, nosotros ya los nietos, y definitivamente podemos decir una ley duradera, que es de lo que se trata. Joaquín, como siempre, muchísimas gracias. ¿Verdad o mentira? Venga, ahora si quieren ver el partido del Atleti, y si no, aquí tenemos programación muy interesante en Popular Televisión. Gracias, buenas noches.